Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que tenemos que seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchas noticias de las que comentar después del primer vídeo que hemos tenido en el día de hoy, así que si queréis ver el anterior vídeo con muchas otras noticias, lo tenéis ahí. En este vídeo vamos a hablar acerca de la oportunidad perdida por parte de Fernando Alonso y sobre todo del ultimátum público que le podría haber llegado a dar Helmut Marko a Sergio Pérez. En la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar, así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y vamos a dar comienzo en primera instancia por el tema con relación a Aston Martin y por el tema con relación a Fernando Alonso. Estas son unas declaraciones que llegan por parte del piloto asturiano después de lo ocurrido en el Gran Premio de Canadá, que ya sabemos que ha sido un buen fin de semana para el equipo Aston Martin. En el vídeo anterior que os estoy diciendo que os recomiendo muchísimo que vayáis a ver por si queréis enteraros de muchas otras noticias, en el anterior vídeo hemos hablado al respecto sobre que Aston Martin todavía quiere seguir mejorando. Hemos visto a lo largo de toda esta semana que además Aston Martin en curvas de velocidad baja ha sido donde más ha destacado. No es que haya destacado, es que ha sido el mejor equipo en toda la parrilla. En las curvas 1, 6 y 10, curvas completamente de baja velocidad, han sido los más rápidos de todo el fin de semana. Y bueno, pues Fernando Alonso, después de este fin de semana que hemos tenido en Canadá, un fin de semana donde realmente ha rendido bien, donde su rendimiento, su resultado ha conseguido ser bueno y realmente ha estado en una posición más cercana a Max Verstappen, más cercana a poder conseguir entonces la victoria, se está hablando de nuevo de esa posibilidad de la 33. Hemos pasado ya varias carreras donde era posible y se hablaba acerca de esas 33, acerca de esa victoria. Hemos visto ya carreras en las que Fernando Alonso ha estado cerca y hemos visto ya también decir a Fernando Alonso que él sigue creyendo que es posible la 33. No vamos a hablar al respecto sobre si será posible o no que Fernando Alonso logre una victoria esta temporada, porque en este canal ya hemos hablado al respecto y yo ya os he dicho mi opinión. Yo ya he dicho que no creo que Red Bull vaya a ganar todas las carreras y ahí se abre esa oportunidad. Creo que Aston Martin va a ser uno de esos equipos que va a poder aprovecharla porque siempre suelen estar ahí, pero puede llegar a ser obviamente que también ocurra en un circuito en el que a lo mejor no sean favoritos detrás de Red Bull, entonces no puedan aprovechar esa oportunidad. Puede pasar mil y una cosas, que consiga la victoria o no. Yo ya os he dicho en mi opinión que creo que sí que la va a conseguir esta temporada, creo que es inevitable, pero bueno, eso es lo que estamos viendo por ahora este año. Lo que habla en esta ocasión Fernando Alonso es acerca de haber conseguido ya la victoria y cree que ha perdido la mejor oportunidad que va a tener en toda la temporada, y esa ocasión fue Mónaco, sobre todo por una razón bastante clara. Fernando Alonso lo hemos visto que no ha dicho ya que no vaya a conseguir ganar una carrera, él sigue muy motivado diciendo que sí que conseguirá ganar alguna victoria este año, pero sobre todo cree que ha perdido la mejor oportunidad porque en Mónaco hubiera sido posible por propio ritmo, se quedó muy cerca de la pole y si hubieran acertado con los neumáticos se hubiera llevado la victoria, pero en otro circuito es muy posible que a lo mejor vaya a conseguir la victoria y él cree que las va a acabar consiguiendo esta temporada, pero va a depender de otro equipo en este específico, va a depender de algún fallo de Red Bull. En ese sentido estoy bastante de acuerdo con las palabras de Fernando Alonso. Yo ya os he dicho que creo que va a ganarla, va a conseguir ganar alguna victoria, porque sobre todo además siempre suelen ser el equipo que están detrás de Red Bull, salvo en contadas ocasiones como lo fue Barcelona, como lo fue incluso Australia, que estuvo por delante de ellos Mercedes, o como lo fue el Gran Premio de Azerbaiyán, donde quedó por delante de Leclerc, aunque en ritmo de carrera fue mejor Alonso que Leclerc. Salvo en esas contadas ocasiones, realmente siempre han sido el piloto que ha estado detrás de o el Red Bull que haya sido el que haya ganado aquella carrera, o los dos Red Bull si es que hicieron doblete. Es decir, siempre ha sido ahí, siempre ha estado ahí. Entonces yo, como he dicho en muchas ocasiones, que creo que en alguna ocasión Red Bull va a fallar, le va a pasar algo a uno de sus pilotos y al otro pues va a abandonar o que vete tú a saber qué, pero al final creo que es inevitable que en alguna ocasión les pase, o un circuito al que no se adapten bien. Si es que hay mil y una motivos por el que pueden no llegar a ganar una carrera y que la ganen otro. Siempre suele ser Aston Martin el que está ahí, siempre suele ser Aston Martin el que está ahí preparado, por lo tanto creo que sí que vamos a ver esa victoria de Fernando Alonso. Pero es totalmente cierto, la mejor oportunidad que tuvo de victoria era Mónaco. Antes de Mónaco ya se hablaba al respecto sobre lo que iba a rendir Fernando Alonso en Mónaco. No, es más, es que se hablaba desde Bahrein, desde que se comprobó que sobre todo Aston Martin ganaba la velocidad, ganaba a los rivales en curvas. Ahí ya se empezó a hablar acerca de Mónaco, ya se empezó a especular. Ellos mismos empezaron a especular al respecto sobre Mónaco. Desde luego que también nos dijeron Hungría, que Hungría es un circuito donde teóricamente deberían de ir bien. Nos dijeron circuitos como Singapur, pero siempre pusieron el foco en Mónaco. Y se comprobó en clasificación, forzó a un Max Verstappen a tener que hacer 3 intentos. Repito,
3 intentos tuvo que hacer Max Verstappen en la Q3 para poder conseguir la pole, si no, no la hubiera conseguido. Y en el tercer intento se quedó a milésimas de Fernando Alonso. Más allá de ahí es que además luego tuvo la oportunidad en carrera porque el ritmo no fue muy dispar. Sí que es verdad que obviamente el ritmo de carrera fue mejor el de Verstappen, fue mejor el del Red Bull, pero no fue muy lejano el de Fernando Alonso a manos del Aston Martin. Y cuando cayó la lluvia, si hubiera puesto neumáticos intermedios, si hubiera puesto los neumáticos de mojado, hubiera conseguido aquella victoria. Eso ya lo hemos analizado en este canal. Entonces hubiera sido por mérito propio, porque si incluso hay mucha gente que dice no hubiera sido por mérito propio porque dependió de la lluvia. Sí es por mérito propio incluso si llega a ganar esa carrera. La razón, porque has tenido por lo menos, aunque hayas sido más lento, has tenido la distancia suficiente como para poder llegar a salir por delante si salía la lluvia y haber hecho bien la estrategia. Ahí erró Aston Martin y eso ya lo hemos hablado también. Pero si hubiera sido mérito de Aston Martin porque hubieran tenido la distancia necesaria. Si tienes 20 segundos en la vuelta 50, que es cuando cayó la lluvia, pues no te sirve de nada al final y no ganas esa carrera. Pero en esta ocasión, pues sí que hubiera conseguido haberla ganado. Estoy muy a favor de esas palabras de Fernando Alonso diciendo que perdieron ahí la mejor oportunidad que han tenido de victoria, que además, bueno, pues también habla al respecto sobre el rendimiento de Aston Martin, sobre lo que esperan para las próximas carreras, después de un Gran Premio de Canadá que ha sido muy bueno y veníamos de antes un Gran Premio de España bastante malo, el peor fin de semana que ha tenido Aston Martin en toda la temporada. Y lo que comenta Fernando Alonso al respecto sobre el rendimiento que está teniendo Aston Martin, que también este fin de semana introdujeron mejoras, pero bueno, sobre el rendimiento que están teniendo, es que después de haberlo evaluado, después de haberlo estudiado, después de haber comprobado distintas cosas, después de haber visto el rendimiento en Canadá también, cree que el rendimiento en Canadá no es que hayan vuelto, porque se hablaba muchísimo de gente diciendo que si ya no estaban compitiendo y demás, que si lo iban a perder todo después de Barcelona, eso lo habló mucha gente, pues bueno, no es que hayan vuelto, no es que Canadá se les haya dado bien, no es que las mejoras hayan sido lo necesario para estar en ese puesto, lo que él cree es que Barcelona fue un caso aislado, fue un caso donde no se les dio bien, en las curvas de velocidad alta no funcionaron del todo bien, además todo eso sumado a unas bajas temperaturas, que Aston Martin en bajas temperaturas rinde peor, todo eso hizo que tuviéramos un fin de semana tan malo de Aston Martin, eso es lo que comenta Fernando Alonso, porque hasta ahora hayamos tenido circuitos de algunas curvas de velocidad alta, es por ejemplo Bahrein es un circuito donde tiene también bastante tipo de curvas y en ese sentido es bastante bueno y bastante similar a Cataluña, bastante similar a Barcelona, lo único que en el circuito de Barcelona-Cataluña sí que obviamente hay más variedad aún, pero sí que dentro de toda la variedad que hay en el circuito de Barcelona-Cataluña lo que más predomina son las curvas de velocidad media y eso, curva de velocidad media alta, y eso es lo que a Aston Martin no les vino bien. Entonces puede ser que es lo que comenta Fernando Alonso, que sea ese caso aislado que hayan tenido ahí. Lo que dice es, creo que fue más la reacción después de Barcelona, refiriéndose a haber mejorado en rendimiento, sabiendo que probablemente fue un hecho aislado, que no fuimos competitivos, que estar en Canadá, que ya sabes, es nuestra mejor oportunidad. Creo que estaremos con suerte en una posición muy competitiva durante todo el año y quizás solo en Barcelona estemos un poco fuera de ritmo, eso es lo que nos llega a decir, y dice, así que esta es la esperanza. No creo que apuntemos a un fin de semana en Canadá o cualquier otro que le tiene la mayor oportunidad de ganar. Ahí ya refiriéndose a lo de lo que habíamos mencionado anteriormente, porque lo había dicho antes de estas palabras, que en Mónaco fue la mejor oportunidad de ganar. Pues no cree que lo que hayamos visto en Canadá o que otro fin de semana vayamos a tener esa mayor oportunidad de victoria. Veremos qué es lo que ocurre con Aston Martin, pero desde luego que veremos Hungría. Hungría es un circuito que se les debería de dar bien. Veremos Singapur, que sí que es un circuito que nos han llegado a decir. Hay circuitos al final de la temporada que tampoco se les debería de dar mal. Suzuka no es un circuito que se le debería de dar extremadamente mal, pero sobre todo el primer sector deberían de poder rendir mejor, pero al final tampoco hay muchas curvas de velocidad baja, entonces ahí pues bueno, va a depender bastante de cómo rindan, cómo llegue la temporada para entonces, queda muchísimo en ese sentido. Lo que tenemos cerca, pues bueno, el Gran Premio de Austria no se les debería de dar mal, pero tampoco es un circuito donde tenga de todo lo mejor para rendir muy cerca de Red Bull, así que veremos. Silverstone un poco más de lo mismo, la cosa es que también son bastantes curvas de velocidad media, no curvas de velocidad alta, pero sí de velocidad media, entonces en ese sentido tampoco debería de llegar a rendir extremadamente bien. Esto sobre el papel, lo digo, porque Canadá, por ejemplo, tampoco era un fin de semana donde deberían de haber rendido extremadamente bien, sobre todo porque las curvas de velocidad baja eran mínimas, y fijaos que clasificó segundo y acabó en segunda posición, es decir, que bueno, que la posibilidad también está ahí. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar en esta ocasión sobre unas palabras que no nos despedimos del equipo Aston Martin porque tenemos de hablar de unas palabras que ha dicho Peter Windsor al respecto, finalizamos con este tema muy breve, al respecto sobre la diferencia que hay ahora mismo entre Lance Stroll y Fernando Alonso y cómo
deja esto a Sebastian Vettel. Y sí que es una cosa que muy a mi pesar, que tampoco me gusta obviamente porque Sebastian Vettel es una leyenda de la Fórmula 1, sí que tiene toda la razón del mundo y es que es así, es que es una evidencia lo que estamos viendo esta temporada. ¿A qué se refiere Peter Winsor? Bueno, si no sabéis quién es un antiguo jefe que perteneció a Ferrari y un antiguo jefe también del equipo Williams, que ahora mismo pues hace de vez en cuando también hace colaboraciones y demás, y ha hablado al respecto sobre la batalla que estamos viendo este año en Aston Martin, que es, la batalla que estamos viendo en Aston Martin es un 6-1, 7-1, 7-1 en clasificación y 7-1 en carrera. ¿Cuál es ese 1 que ha ganado Stroll? Es las dos en España. Clasificación, Alonso tuvo un problema de Alonso, o sea, es culpa de Alonso, él lo ha reconocido, pero fue un problema de Alonso, se fue largo en la última curva, se fue a la grava y rompió rompió el fondo del monoplaza, por lo tanto eso se vio lastrado el rendimiento que tuvo durante esa clasificación, ahí perdió la clasificación con Stroll y luego la carrera que estuvo detrás suya, habiendo empezado en posiciones más atrás, acabó la carrera inmediatamente detrás suya, lo único que él dejó a Stroll haber quedado por delante. Entonces esa es la única carrera donde Stroll ha quedado por delante. La comparación entre Vettel y Stroll en los dos años que estuvieron juntos, Stroll gana en carrera. Tiene 2 carreras en total, que obviamente corrieron varias carreras, tiene 2 carreras más la comparación, o sea que de por sí estaba bastante igualada, pero es que encima le consiguió superar. La cosa es que en cuanto a puntos, superó Vettel, porque sobre todo en ciertos circuitos, pues bueno, obviamente Vettel, que es Vettel, en comparación con Stroll, que estamos viendo el rendimiento que tiene Stroll, pues en ciertos circuitos conseguía rendir mejor y sobre todo Vettel yo creo que sabía muy bien el momento en el que tenía que exprimir el monoplaza. Es decir, sabía muy bien la oportunidad que tenía, si tenía una buena oportunidad de conseguir puntos y en ese momento exprimirlo. Yo recuerdo, por ejemplo, el Gran Premio de los Estados Unidos del año pasado, recuerdo los podios que ha logrado hacer logró hacer en el Gran Premio de Azerbaiyán y el Gran Premio de Hungría del año 2021, aunque en el de Hungría le descalificaron. Recuerdo, por ejemplo, el Gran Premio de Mónaco se le dio bastante bien la pasada temporada, el Gran Premio de Azerbaiyán también de 2022 se le dio bastante bien a Sebastian Vettel, pero más allá de ahí, salvo contadas ocasiones, fueron bastante igualados. Lo que dice Peter Winsor es que esta comparativa, lo que estamos viendo de que Sebastian Vettel y Stroll quedaron bastante igualados y Alonso y Stroll le está dominando a Alonso, deja bastante en mal lugar a Sebastian Vettel por lo menos en estos últimos años. Y sí que por desgracia, lo que digo es que me da lástima porque es una leyenda de la historia de la Fórmula 1, pero sí que es verdad que es que sus últimos años fueron algo bastante pobres. Y ya hay mucha gente plantándose, que yo no lo sé, pero hay mucha gente plantándose qué hubiera hecho Alonso si se hubiera subido a la AMR22. Ya no a la AMR23, obviamente, que es el que está subido este año, sino a la AMR22, un monoplaza que es al principio del año fue el peor monoplaza, eso no queda ninguna duda, pero luego con las mejoras y sobre todo a final de temporada tampoco destacaron de decir ser los líderes del resto. Y hay gente hablando que hubiera sido a lo mejor capaz de hacer Fernando Alonso, porque viendo la diferencia que tiene con Stroll, con un coche de zona alta, que Stroll está bastante más atrás y Alonso está compitiendo constantemente por podios, pues a lo mejor podría haber sido el líder del resto Alonso también, como ya lo fue con Alpine, pero haberlo sido con Aston Martin. Yo dudo, obviamente, porque Aston Martin fue un coche que costó bastante y costó bastante arrancar y al final de temporada tampoco era nada espectacular. Sí que es cierto que Alonso incluso se llegó a subir a la MR22 en Abu Dhabi. Lo que han comentado de Aston Martin es que se subió y su primera impresión es, pues tampoco es tan mal coche. Eso es lo que dijeron ya desde Aston Martin, esto lo hemos hablado, pero esto salió en febrero, quiero decir, o sea, es decir, es una cosa de hace muchísimo, no es de ahora, pero bueno, yo os lo junto aquí también, entonces, bueno, ahí queda esa duda y sí que es verdad que le está dejando bastante mal porque sí que es verdad que los últimos años ya de Sebastián Vettel, yo creo que es un poco eso. Ya entendió que no iba a competir por mucho más y el día que sí que él se veía con esa posibilidad, exprimía al máximo el AMR22, en ese caso, o el AMR21 también, más allá de ahí, pues bueno, iba tranquilo y ya está. Creo yo que eso es lo que pasa con Sebastian Vettel, creo que no es en sí que Sebastian Vettel no estuviera pudiendo competir con Stroll. Cuando tenía que ganarle, le ganaba y en puntos le ganaba, por algo también sería. Así que eso es lo que ha pasado sobre Fernando Alonso, sobre Sebastian Vettel, sobre Lance Stroll. Esto es todo con el tema de Aston Martin. Vamos a hablar al respecto sobre el tema de Sergio Pérez, porque hay bastante de lo que hablar. Y las palabras que ha dicho Helmut Marko, yo lo he dicho en muchas ocasiones. Yo no entiendo a Helmut Marko y no soy la persona que podéis decir defensora de Checo, porque yo hay obviamente cosas del discurso que los defensores de Checo dicen que yo no lo compro, y lo he dicho muchas veces en este canal, pero hay palabras de Helmut Marko que no tienen ningún tipo de sentido. Ya lo he dicho, si esta comparación ya la he hecho muchas veces. Mercedes no criticaba de la forma en la que critican en Red Bull, o que critica sobre todo Marco, a Checo, como criticaban a Bottas. Es que a Bottas no le criticaban. Bottas quedaba constantemente por detrás de Hamilton, porque Hamilton era muy superior a Bottas
y lo que hacían era apoyar a Bottas. Lo hará la próxima, es un muy buen piloto, está haciendo un trabajazo, ha tenido mala suerte, eso es lo que hacían. Checo queda por detrás de Verstappen porque Verstappen está imparable y la respuesta de Red Bull es lo que dice ahora Helmut Marko, que ahora lo veremos, pero es que muchas ocasiones decir es intolerable, es que no puede seguir así, que es que Helmut Marko, de verdad, es lo que digo. Si el problema es que sea su propio piloto, que puede en alguna ocasión tener razón, pues puede tener razón. Yo os lo dije, yo trajimos críticas también de Marko a Checo después de Mónaco y os dije que tiene razón, porque era intolerable que un piloto con un Red Bull cayera en Q1 por un error suyo en un circuito donde no puedes cometer un error porque si no, no lo recuperas. En Mónaco por lo menos tienes que intentar asegurar más teniendo ese Red Bull. Entonces, pero no tiene sentido que sea él mismo, el asesor de Red Bull, quien salga a decir estas cosas. ¿Qué es lo que ha dicho Helmut Marko ahora? ¿Cuál ha sido la crítica que ha dicho ahora Sergio Pérez? Pues bueno, lo que ha dicho es que no puede seguir así. Puede tener razón, pero lo que ha dicho es que no puede seguir así, que no puede permitirse ni un solo error en la siguiente carrera, que es Austria, porque además es la carrera de casa para el equipo de Red Bull, y lo que ha comentado, ha dejado caer que si sigue rindiendo al nivel que está rindiendo en las últimas carreras, tendrán que abrir puertas. ¿Qué puertas van a ser? ¿Qué otras opciones van a poder mirar? Pues además, después de eso, menciona que Daniel Ricciardo va a hacer un test con Pirelli y ahí evaluarán el nivel real de Daniel Ricciardo. Yo hay ciertas cosas. Y esto es igual que, por ejemplo, cuando Helmut Marko dijo públicamente que Nick de Vries tenía que rendir mejor o si no le bajarían. No tiene sentido que haga esas palabras a un piloto de Red Bull. Que luego lo hagas, pues lo haces. Todavía, pues oye, nadie te puede evitar, pero no lo digas tampoco en público porque además es una presión añadida, yo creo, para ese cierto piloto. En este caso, ¿qué es lo que dice? Bueno, tiene toda la razón del mundo en el que lleva Checo Pérez, porque lo hemos comentado en este canal. Si es lo que digo, yo no soy el máximo defensor de Checo, yo soy una persona que le gusta muchísimo Checo Pérez, pero si hace algo mal se comenta y Checo Pérez lleva 3 fines de semana que son obviamente para olvidar. Por la clasificación en Canadá, una clasificación por supuesto muy complicada, que no supo poner los neumáticos en temperatura, ese fue el problema, pero que todos los pilotos estaban en esas mismas condiciones y al final ciertos pilotos pasaron y Checo no pasó, que era una clasificación muy complicada, que Leclerc también, pero también hemos criticado a Leclerc por caer en esa Q2, que Stroll también y también lo hemos criticado, es decir, todos los pilotos. Luego en la carrera tuvo problemas de frenos, pues bueno, ya fue lo que ocurrió, ¿no? Gran Premio de España, otra vez más, clasificación complicada, cae en Q2. No es permitible. Y Mónaco, ya lo que hemos comentado, ¿no? Anteriormente. Son 3 fines de semana consecutivos bastante malos. Y tiene razón, que a lo mejor no puede cometer ningún error. Pero eso sí que decirlo. Pues bueno, lo que dice es, en Austria tiene que volver a organizar su clasificación. Le dice, no puede volver a cometer un error. Atentos a lo que dice. Solo tenemos un Max Verstappen. La meta inicial de Sergio Pérez era de 2 o 3 años. Esto lo que dice no tiene ningún tipo de sentido que lo suelte públicamente. La meta inicial de Sergio Pérez era de 2 o 3 años. Eso sería más de lo que se planeó de todos modos. Es decir, si Checo, que ya está en la tercera temporada, entró en 2021, 2022 y 2023, tercera temporada, es más de lo que se planeó en un comienzo, según comenta él. Sigue diciendo, dice, solo hay que mantener opciones abiertas para el sucesor. Pues eso es lo que ha dicho, yo es lo que digo, yo hay palabras que no entiendo y ya la respuesta a eso sigue comentando, dice, después de Silverstone tendremos a Ricciardo en el coche durante 3 días en la prueba de neumáticos organizados por Pirelli. Una prueba pues estilo como la que realizó Ferrari y Mercedes hace unos días en España también, o sea, al final, que es algo que se va haciendo, se van probando los neumáticos de 2024. Sigue diciendo, y luego puedes evaluar dónde está Ricciardo realmente, entiendo que lo quieran evaluar porque simplemente por ahora ha probado el simulador. En el simulador no ha rendido nada bien. Estaba muy lejos tanto de Checo como de Max. Ya hemos visto a Christian Horner decir que no tiene nivel de Fórmula 1, pero obviamente sí que puede llegar a rendir algo distinto también en pista. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa con el asiento de Sergio Pérez, porque por supuesto está en cierto peligro. También Helmut Marko ha seguido hablando. Tenemos 2 temas más, 2 palabras más de Helmut Marko, que luego unas ha criticado. Bueno, las 3 que tenemos ha criticado a alguien. En esta ocasión, primero ha criticado a Checo, luego ha criticado a Alfa Tauri. ¿Hay posibilidades de que venda Red Bull Alfa Tauri?
Pues la verdad que el rendimiento de AlphaTauri este año está dejando bastante que desear. Vimos a un Helmut Marko a principios de temporada decir que el objetivo de AlphaTauri es mínimo quedar séptimo, sexto, pero mínimo quedar en esas posiciones y ahora mismo están últimos. Aún así, Helmut Marko ha descartado que vayan a vender a AlphaTauri, ha descartado que lo vayan a traspasar, que ha habido muchas ofertas por AlphaTauri recientemente, una de ellas por parte de Andretti, otra de ellas por parte de Honda, pero al final no decidieron venderlo, se lo van a mantener. Lo que también así que ha confirmado es que se van a trasladar a Gran Bretaña gran parte de la factoría de AlphaTauri, no todo, porque ya se habló de que se podían llegar a mover a Gran Bretaña porque por costes le iba a venir mejor a Red Bull, no todo para seguir manteniendo la fábrica en Faenza, pero sí que una parte la van a traspasar y AlphaTauri no se vende. Veremos qué es lo que pasa con eso, pero sí que es verdad que el rendimiento está siendo bastante pobre también y eso está al final pues no gusta en Red Bull, sobre todo porque comentó que tenían que ser por lo menos ese sexto, séptimo equipo como mínimo, es lo que comentó Helmut Marko, porque el equipo lo que quieren de AlphaTauri es que sea un equipo que ayude a los pilotos en su camino, ¿no? Hacia la Fórmula 1, en su camino a seguir mejorando. Entonces, si están en una posición en la que ahora mismo están últimos, no se pueden mostrar. Es decir, Tsunoda está consiguiendo destacar un poco porque Tsunoda lo está haciendo realmente bien, pero a lo mejor De Vries, si tienen un monoplaza que mínimo, la mínima opción es quedar en los puntos, es decir, como poco quedar en los puntos, si no está quedando en los puntos, sabes que no vale. Y si sí quedan los puntos, pues por lo menos está rindiendo al nivel del monoplaza. Ahora mismo es que De Vries está quedando al nivel del monoplaza y tiene 0 puntos. Ese es el nivel. O De Vries a lo mejor está rindiendo un poco peor. Pues puede ser, pero es que ya quedando un décimo o quedar décimo séptimo, la diferencia es 0. O sea, no, sí que es diferencia, pero en cuanto a puntos es 0. No hay nada. Es diferencia por si empatas, te queda mejor haber quedado un décimo, ¿no? Si empatas a puntos con otro equipo. Pero si no, da exactamente igual. Entonces es eso lo que está pasando con AlphaTauri, en ese sentido no les está gustando, pero nos ha confirmado ese traspaso que van a hacer a Gran Bretaña gran parte de la fábrica. Vamos a leer las declaraciones porque hay ciertas cosas interesantes. Dice, no estamos satisfechos con el rendimiento actual de AlphaTauri, ni con ellos mismos. Qué bueno. Pero su principal tarea sigue siendo formar a nuestros jóvenes talentos para que puedan dar el siguiente paso. Esto ha funcionado bien en el pasado y el ejemplo actual de Yuki Tsunoda demuestra que sigue funcionando hoy en día a pesar de la todavía exigencia cosecha de puntos. Y luego ya dice, esperamos que AlphaTauri pueda mejorar este año y de cara al futuro, el plan es ampliar la colaboración entre Red Bull Racing dentro de los límites permitidos por el reglamento, menciona eso, para que se puedan utilizar más recursos de forma eficiente. Ya hemos dicho en alguna ocasión que Red Bull es muy curioso que haya fichado al segundo de aerodinámica de Aston Martin, que fue Gurullón. Es muy curioso que hayan fichado a uno de los mejores en Alpine que lo ficharon. Es muy curioso que hayan fichado a Lauren Mekies para ser el jefe del equipo, que es ahora mismo el segundo en Ferrari. Todo eso es bastante curioso y ya habla de esa colaboración para intentar ayudar un poco a AlphaTauri. Pues bueno, y ya termina diciendo, para ello está previsto que parte del equipo se desplaza a Inglaterra, que es lo que os hemos comentado. También se habló hace unos meses al respecto sobre volver a cambiar el nombre, que esto no tiene nada que ver en plan rendimiento, pero sí porque a lo mejor el patrocinio de AlphaTauri no les está dando tanto y a lo mejor podríamos llegar a volver a tener Toro Rosso. Pues bueno, no sé cómo será eso, todavía nada más se ha especificado más allá de cuando se habló de los rumores. Y ya la última crítica que tiene Helmut Marko en esta ocasión es a Toto Wolff, que en este caso, por ejemplo, tiene más sentido que critiques tan públicamente porque es alguien que no es de tu equipo. Eso es lo que estoy diciendo, que es que las declaraciones de Helmut Marko en muchas ocasiones, pues bueno, tienen 0 sentido, aunque tenga razón. Es igual que la de AlphaTauri, si tiene razón, tiene razón. No está entendiendo bien, pero sí que es verdad decir, no estamos contentos con su rendimiento y ni con el de los ingenieros, pues a los ingenieros de AlphaTauri a lo mejor no les gusta demasiado. Y a lo mejor les meten más presión. Si ya tienen más presión por intentar salir del último, les metes una presión extra. Yo qué sé. Yo públicamente creo que esas declaraciones no las deberían de hacer. Esa es la forma de Helmut Marko. En este caso ya critica a Toto Wolff también Helmut Marko y sobre todo lo critica por Mick Schumacher. ¿En qué sentido con Mick Schumacher? Bueno, hace poco vimos también al Ralf Schumacher decir que se les ofreció que Mick Schumacher fuese a correr a AlphaTauri y lo denegaron rápidamente y empezó Ralf Schumacher a criticar acerca de racismo a Helmut Marko, que bueno, eso es lo que estuvo criticando, aquí ya lo tratamos. Helmut Marko también contestó y ahora lo que ha dicho es, no sé por qué motivo deberíamos fichar a Schumacher, es un piloto Mercedes. El señor Wolff es el responsable de ello. Si piensa tanto en él, no entiendo por qué no le deja pilotar en su propio equipo o usa
usa su influencia para meterlo en alguno de los clientes de Mercedes, como Williams. Porque aquí ya entra, obviamente, que estamos viendo, lo hemos visto en estas últimas semanas, que se ha hablado bastante de la posibilidad de que vaya Schumacher a Williams. Incluso a Schumacher se lo han preguntado y ha dicho que estaría encantado, que se subiría en cuanto pudiera al monoplaza de Williams. Y claro, se está hablando mucho acerca de si esa influencia que tiene, que lo consiga, o bueno, o déjale tu propio monoplaza, ¿no? Porque recientemente, no sé si fue hace 2 días, trajimos declaraciones de Toto Wolff diciendo que los equipos estarían arrepintiendo de no contar con Schumacher. Pues bueno, pues ponlo en tu coche. Ahí sí que entiendo esa crítica también, porque obviamente lo que digo, no es nadie tampoco de tu equipo. Y ya además también dice el por qué lo rechazaron, que tiene también bastante curiosidad y es bastante cierto. Lo que comenta es que ya el año pasado, cuando ya estaba cerrado que Mick Schumacher iba a recalar en Mercedes, porque ya se sabía que se quedaba sin asiento, se había desvinculado de Ferrari e iba a ser piloto reserva de Mercedes, fue Toto Wolff a hablar con ellos, fue Toto Wolff a reunirse con ellos para intentar que Mick Schumacher fuera el piloto de Alfa Tauri. Y lo que comenta es que no iban a negociar con él, mientras que va a darle la cara, va a intentar meter a uno de sus pilotos en Alfa Tauri, no como el caso de Nick de Vries, porque Nick de Vries se ha desvinculado de Mercedes, quería meter a Schumacher siendo todavía parte de Mercedes, y además, mientras todo eso ocurre, por su espalda estar negociando con la FIA en su contra. Que claro, que también es verdad que, claro, hacer esa cosa mientras estás intentando sonsacarles a Schumacher, pues bueno, tiene poco sentido. Lo que dice es, el señor Wolff se nos acercó durante una reunión con Oliver Minslav. Es una lástima que al mismo tiempo esté abiertamente jugando de forma política con la FIA y contra nosotros. Eso anula todo lo que él tenga sobre la mesa en una oferta. Así que eso es lo que ha dicho Helmut Marko, que en este sentido, pues bueno, tiene sentido la crítica. Que tenga razón o no es otra cosa, pero la crítica que le hagas tiene sentido. Y desde luego que, bueno, pues también yo creo que tiene un poco de razón. Y ya para finalizar, último tema que tenemos que hablar, viene por parte del equipo McLaren. Y es que McLaren va a tener un poco más de participación por parte del Fondo Soberano de Bahrein. Sabemos que Bahrein es uno de los mayores inversores que tiene McLaren para el equipo de Fórmula 1, está empujando bastante fuerte y es que al parecer han comprado parte de las acciones que tenía Arabia Saudí, que Arabia Saudí también tenía acciones de McLaren, las tenía tanto Arabia Saudí como Bahrein. Entonces de esta forma Bahrein ha comprado un poco más para intentar impulsar un poco más ese equipo McLaren. ¿Servirá esto para que McLaren pueda volver un poco, por lo menos a lo que hayamos visto en los últimos años? Porque sabemos que además McLaren ha sido uno de los equipos, sobre todo hace un año o 2 años, cuando la pandemia, que más le afectó. Entonces, ¿podría llegar a ser gracias a esta ampliación de colaboración o esa ampliación por parte de Bahrein de esas acciones que tienen para que metan más dinero y poder volver ahí? Pues bueno, veremos si lo consiguen. Sabemos que McLaren en el MCL60 van a introducir grandes mejoras en Austria, las tenemos todavía que explicar, pero ya lo hemos visto, ya os las hemos traído que las iban a traer, así que bueno, ya os explicaremos más en detalle dónde son, pero sobre todo el Fondo Soberano de Arabia Saudí, que también era uno de esos accionistas que estaban por parte de McLaren, han vendido sus participaciones minoritarias que tenían, pero bueno, estaban ahí, del McLaren Group, al Fondo Soberano de Bahrein en esta ocasión y socio mayoritario de McLaren. Se lo han vendido por 508 millones de euros, o sea que no es además poco, minoritarias las acciones que tenía Arabia Saudí, pero bueno, se han vendido por 508 millones de euros y los dos fondos vendedores habían invertido, porque también ha entrado ahí Ares Management, que también ha vendido una parte, pero bueno, ya esa es mínima. 508 son de Arabia Saudí y en total les han dado 550 millones de euros y esto todo también pues a lo mejor puede un poco venir mejor a McLaren. Veremos si al final de esta forma consiguen resurgir un poco, que ya os hemos comentado en muchas ocasiones que desde luego es una verdadera lástima donde está ahora mismo McLaren, sobre todo porque en los últimos años sí que parecía que regresaba, pero sí que es verdad que sobre todo a partir de la segunda mitad de 2021 ya se les ha notado un bajón. Es decir, 2021 lo comenzaron muy bien, lo comenzó con Norris estando tercero en el Mundial, por delante de Bottas y por delante de Checo, y luego ya a partir de esa segunda mitad fueron perdiendo hasta el punto de que incluso en el Mundial de Constructores Ferrari les pasó por la tercer puesto, en 2022 no acertaron y les pasó incluso Alpine, y este año le estamos viendo que les está costando también bastante más. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa con McLaren y ahora con un poco más de dinero si a lo mejor consiguen competir de nuevo y consiguen estas mejoras que van a introducir en Austria darles ese impulso para volver un poco más arriba.
Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos hablado, que son temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión. También podéis dejar un like y suscribiros si os ha gustado. También, si queréis contribuir un poco más, hemos activado la función de miembros, lo tenéis ahí, podéis ver ciertas ventajas que hay, que ya contribuís muchísimo únicamente viendo los vídeos, pero si queréis contribuir un poco más está ahí esa opción. Y eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haberlo visto hasta el final y nos vemos en el próximo. Un saludo.